Verano de 1941. Hitler invade la Unión Soviética. Para aniquilar a los judíos, los nazis habían formado unas unidades especiales. Los Einsatzgruppen, escuadrones de ejecución formados por miembros de las SS, policías y auxiliares locales reclutados. Aquí vemos a uno de sus líderes, el oficial de las SS Jekyll, que en 1946 sería ahorcado por los aliados por el asesinato de más de 100.000 personas. Su método de ejecución: la lata de sardinas. Lo hacía aquí, en el barranco de Babi Yar, donde acabó con la vida de más de 30.000 judíos. Se tumbaban boca abajo uno encima de otro y les disparaban. Después se enterraban en láminas como si fuesen sardinas. A hombres, mujeres y niños. La paradoja era que las SS no se consideraban criminales, sino víctimas, soldados que se defendían. Oskar Grüning es uno de los miembros de las SS de Auschwitz que todavía vive. En esa época, él creía que los judíos habían sido los que habían librado la guerra de todo el mundo contra Alemania. Estábamos convencidos, y era así como lo veíamos, de que el mundo entero había traicionado a los alemanes y que existía una gran conspiración de los judíos contra nosotros. Los niños, en ese momento, no eran nuestros enemigos. El enemigo era la sangre que corría por sus venas. Pero esos niños crecerían y se convertirían en judíos muy peligrosos. Por eso se incluyó a los niños. Ejecutores. Víctimas. Cambiar los papeles autorizaba cada crimen. Aunque no participaron todos los hombres de las SS, muchos estaban a favor. Para el jefe de las SS, Himmler, aquellos que mataban a los judíos estaban desempeñando un trabajo indispensable para la supervivencia del país. Himmler quería asistir a alguna masacre para ver por sí mismo cientos de cuerpos apilados en una zanja. Dicen que se mareó al ver el chorro de sangre que salía de las heridas de bala. Aún así, sus órdenes para ejecutar no hacían más que aumentar. Escuchemos lo que dice a sus generales. Tenemos el derecho moral y tenemos el deber por nuestro pueblo de matar a los que querían matarnos. La mayoría de vosotros sabe lo que significa contemplar 100 cuerpos uno al lado del otro. O 500. O 1000. Hemos hecho esta tarea tan complicada por amor a nuestro pueblo. Para deshacerse de los 11 millones de judíos que había en Europa, según los cálculos de las SS, Himmler designó a un tecnócrata del crimen. El miembro de las SS, Reinhard Heydrich, Hitler le llamaba el hombre con el corazón de hierro. El genocidio es él. Un antiguo oficial expulsado de la Marina que dirigió la RSHA, la Oficina Central de Seguridad del Reich, a cargo de la seguridad del Estado. Uno de sus hijos nos proporcionó sus vídeos familiares. Estos en concreto son de sus vacaciones. Se casó con una aristócrata del norte de Alemania.
representaba al hombre ideal de las SS. Tenía cuerpo de atleta, sangre fría y era un eficiente nazi. Gracias a la policía secreta, tenía el registro de millones de alemanes, sobre todo de judíos, los cuales dividía en varios grupos raciales: 100% judíos, mestizos, etc. Un sistema formidable y el primer paso para el exterminio. Por sus servicios, Hitler le hizo protector de Bohemia y Moravia. Le podemos ver aquí en el Castillo de Praga, la antigua residencia del emperador austrohúngaro. Un rey rodeado de su corte. Cuando se enteró de su nombramiento, su esposa Lina quedó impactada. Me invadía un sentimiento de exaltación, escribió. Me dije que ya no era una simple mortal, sino una princesa. Y que estaba viviendo en un cuento de hadas. Los nuevos nazis se apoderaron de las mejores residencias de toda Europa. Se ocupó otro castillo en Cracovia, Polonia. Era aquí donde vivía y trabajaba el antiguo abogado de Hitler, Hans Frank, gobernador general de Polonia. Los judíos, esos obstructores de nariz aguileña, mensajeros de la destrucción, esos miserables charlatanes nocturnos, esa chusma bursátil y mezclada. En el norte de Alemania conocimos a su hijo, el escritor Niklas Frank. En su memoria están las SS que lo custodiaban en Cracovia durante su infancia y los recuerda como seres mediocres. A pesar de los crímenes que cometían, todos se alegraban de estar en el gobierno, porque lo tenían todo. Era una vida fácil. Podían comprar cualquier cosa en el mercado negro. Me importa lo más mínimo que cuelguen a gente inocente de las farolas si yo tengo una buena vida. De todos modos, ¿por qué tendría que importarme? ¿Porque son infrahumanos? A todas las secretarias las llamaban las putas del gobernador. Allí la gente tenía sexo en todas partes. Era una forma de olvidar esa atmósfera llena de crímenes que se vivía gracias a unos orgasmos. Una forma de olvidar que no teníamos ningún motivo para estar allí. Eran cobardes, mentirosos y unos miserables. No solo se comportaban así, sino que mostraron lo que eran de verdad, escoria de clase media. Y ese era mi padre, un auténtico imbécil. A medida que el pueblo judío iba desapareciendo, las SS se aprovechaban y soñaban. Con lo que Hitler les había prometido, el futuro más brillante. El Tercer Reich durará 1000 años, les dijo.
Lo harían como Grecia luchó contra Roma, como Roma conquistó Cartago y Jerusalén, y como Alemania aplastaría ahora al judeo-bolcheviquismo de la URSS. Es la última guerra, les aseguraba. Así que tenemos que ganarla cuanto antes. Pondrá fin a estos siglos de lucha racial. La ideología era: judíos, fuera, que se vayan. Así se puede ver el estado mental de Himmler, el mayor cabrón de la historia. Himmler era un hombre digno y con un carácter aceptable. Himmler quería lo mejor para el pueblo alemán. Y al parecer, no solo para el pueblo alemán. Desde 1940, para conseguir el objetivo de formar un imperio alemán, abrió las puertas de las SS a varios ciudadanos de los países derrotados. Daneses, noruegos, holandeses. Todos son pueblos germánicos, decía Himmler. Mientras la guerra continuaba, las SS incluyeron también a los belgas que hablaban francés, a los propios franceses y a los italianos, pueblos latinos, a los que Himmler dio la oportunidad de entrar en la élite nazi. Las Waffen-SS supuso un ascenso para nosotros. Antes de llegar a Alemania, había oído que los alemanes estaban mal alimentados, pero todo era mentira. También que iban mal vestidos, pero no era cierto. Todo lo que vi en Alemania era mucho mejor. Para mí, era el modelo perfecto. El Partido Nacional Socialista lo había hecho increíblemente bien en Alemania, dando trabajo a la gente, involucrándola, proporcionándole casas, jardines, etc. Pensábamos que era un modelo a seguir. Eso es. Mi sueño era ver ganar la guerra a Alemania. A mi parecer, era la nación suprema de Europa. Cuando me inscribí en las Waffen-SS, me sentía uno de ellos. Una ilusión. Ninguno de los pueblos no germánicos, latinos o, como aquí, eslavos musulmanes, pertenecían a la Orden Negra. Se sentían atraídos por los salarios y las prestaciones familiares. Llevaban uniforme incluso, pero eran carne de cañón. Uno de estos voluntarios musulmanes conoció a Himmler, que era más calculador que nunca. Amaba el Islam, porque prometía el paraíso a los soldados que muriesen en combate. Ninguna ideología del mundo, ni siquiera el nacionalsocialismo, ofrecía eso. Sublimaba la muerte diciendo: si caes, irás al paraíso donde tendrás mujeres vírgenes a tu disposición. Ese era Heinrich Himmler. La residencia del Führer de Baviera. Aquí tenemos a los autores de la solución final. El cínico Himmler, acompañado de Reinhard Heydrich, su sombra oscura. Se ve seguridad en sus rostros. En 1942, los nazis que controlaban una gran parte de Europa pusieron en práctica sus teorías raciales. Creían que pronto derrotarían a la URSS. Sin embargo, sabían que sus máquinas de matar no eran suficientes para completar la exterminación. Y que algunos de sus hombres no estaban contentos con las tareas que se les pedían. Detrás de las fronteras, las Waffen-SS luchaban contra los partisanos de Stalin, soldados vestidos de civiles que, según la propaganda nazi, no respetaban las leyes de la guerra.
No se podía saber si eran partisanos o no. Crees que estás en una zona tranquila y de repente se desata el caos. Entonces los partisanos disparaban a todos lados, ¿sabes? No eran soldados. Luchaban de tal forma, a escondidas, que tenían que ser aniquilados. Como persona, no podía hacer nada contra eso. Todos perdimos el control durante la Segunda Guerra Mundial. Todos los bandos. Si los partisanos te atacaban por sorpresa e iban vestidos de civiles, estabas en todo tu derecho de disparar. Lo hacíamos sin problema. Sucedían unas cosas que no te las podrías ni imaginar. En 1942, todavía quedaban por aniquilar unos 10 millones de judíos europeos, según los cálculos de Heydrich. Tras varios experimentos, los líderes de las SS creían que habían encontrado una solución. ¿Cómo podían matar a mucha más gente mientras salvaban a sus tropas? Con campos de exterminio. Este vídeo, grabado por los guardias de las SS, nos muestra el interior del campo de Posen, uno de los primeros de Polonia. La internación de esas personas no deseadas ya no era suficiente. Había que matarlos. En secreto, las SS probaron cómo funcionaba el gas tóxico. Construyeron cámaras de gas escondidas detrás de estos muros. En 1939 ya habían acabado con 400 prisioneros con enfermedades mentales. Decían que el gas era la forma más agradable de morir, sobre todo para los asesinos. Así que las SS, a partir de ese momento, usaban esta técnica para relanzar su máquina de matar, apuntando a todos los judíos europeos. En pocos meses, los hombres de Himmler habían establecido una nueva red de muerte, una siniestra y sofisticada red a gran escala. Desde la costa atlántica hasta las llanuras de Polonia, transportaban a sus víctimas a los campos, donde serían exterminadas. Los nazis fueron muy listos al usar los campos de concentración para el exterminio. Se las arreglaron para mantener todo en absoluto secreto. Había mucha gente para exterminar. La mayoría eran enviados al matadero, especialmente al de Auschwitz. Estas imágenes, tomadas por un guardia de las SS, muestran la llegada de los prisioneros y la clasificación que hacían los médicos de las SS. A un lado, los jóvenes y sanos, que serían los que trabajarían. Al otro lado, los que serían aniquilados en pocas horas. Una vez clasificados, los guardias de las SS los evitaban. Solo supervisaban el proceso de exterminio, dejando caer los botes de gas tóxico en la cámara de gas a través de una trampilla. Después, los otros prisioneros sacaban los cuerpos y los quemaban en los hornos. ¿Qué sentían los guardias de las SS de Auschwitz? ¿Cómo podían vivir entre tal masacre? Intentamos conocer a algunos de ellos, que ahora son el blanco del poder judicial alemán. Hola. Buenos días. Buenos días. Hemos venido para hablar con usted sobre la Segunda Guerra Mundial, sobre Auschwitz. No me interesa. ¡Nada!
No os voy a contar nada. Pero usted... Y deje de grabarme, apague eso. Entonces lo que pasó... De eso no se habla. Los únicos que se atrevían a hablar sobre Auschwitz eran las Waffen-SS, que no estuvieron allí. Ni se pueden imaginar lo que pasó. Había oído todo lo que se había dicho sobre las masacres, pero no me creía algunas cosas. Y sigo sin creérmelo del todo. Dígame, ¿dónde están los muertos de Auschwitz? ¿Dónde están? Si Hitler realmente hubiese querido acabar con el pueblo judío, ¿no cree que habría triunfado? No habría sido difícil para él. Para mí, la palabra Auschwitz no existe. Simplemente no la reconozco. Me da igual si había fosas comunes o no, si fueron asesinados con esto o con aquello, en cámaras de gas o a tiros. Este tema no me interesa en absoluto. Comentarios inadmisibles a las víctimas. Una negación de la realidad. A pesar de las innumerables pruebas de los genocidios que se cometieron contra aquellos que los nazis consideraban indeseables. Aquí tenemos, por ejemplo, la deportación de los judíos de Dresde. Casi todos morirían en Auschwitz. Una verdad difícil de soportar para la mayoría de los veteranos de las SS. Una verdad que arruina los sueños de su juventud. Herta Bote no puede negar la existencia de estos campos. Trabajó en varios de ellos, antes de ser trasladada a Bergen-Belsen. No fue mala mi primera impresión. Nada más llegar, un sargento de las SS me dijo: ¡ay, aquí está mi rubia! Pensé que era algo bueno. Era una cría. Me llevaba bien con los hombres de las SS. Querían ser importantes y hacían lo que querían con los prisioneros. Había también una guardia, Kopp, que se comportaba como una bestia. Su prometido... Bueno, su prometido era el chofer de Hitler. Y ella creía que podía hacer de todo. La mayoría de los guardias de las SS se sentían poderosos. Muchos estaban encantados de ser designados allí. Los campos eran un refugio seguro. El personal no arriesgaba su vida. Y Himmler se aseguró de que estuviesen cómodos. Como en este campo, el de Reichshof, a 200 kilómetros de Auschwitz. El campo de Auschwitz estaba muy solicitado. Fue aquí, a este complejo de 60 hectáreas, a donde enviaron a Oskar Grüning como contable en 1942. Auschwitz, el campo principal, era como un pequeño pueblo con sus cotilleos y sus rumores. Había una tienda donde podías comprar huesos para hacer caldo. Había un comedor, un cine. También tenía un teatro, donde se representaban obras con frecuencia. Un club deportivo, del que yo era miembro. Había alboroto, alegría, como en un pequeño pueblo. Allí el alcohol desempeñaba un gran papel. Todos los días nos daban un poco, y a veces nos pillábamos alguna que otra borrachera. Oskar Grüning estaba, según dice él, disgustado por las masacres cometidas y pidió un traslado al frente 2 años después de su llegada. Aunque también conserva algunos buenos recuerdos de su época en el campo. La situación que se dio en Auschwitz dio lugar a amistades que todavía hoy en día recuerdo con alegría.
Los hombres y mujeres de las SS, que se comportaban como auténticos monstruos, también eran personas. Y aquí está el problema. ...20 de julio de 1944... el principio del fin. Esta vez, la resistencia casi acaba con su ídolo. En una reunión de superiores, explotó una bomba en el búnker de Hitler. Detrás de este ataque se encontraba un oficial de la Wehrmacht, de la vieja élite alemana. Hitler resultó levemente herido, pero todos estaban muy afectados. El Tercer Reich, que se suponía que iba a durar 1000 años, acababa de ser amenazado. Ya hacía un mes del desembarco de Normandía. En el este, en el oeste, los alemanes se retiraban en todas partes. Para reforzar el frente de batalla debilitado, Hitler amplió el despliegue de las Waffen-SS. Los bomberos del frente los llamaban. Han traspasado el frente. Hemos luchado mucho, defendiendo esa parte. Entonces yo pensé, nos han traicionado nuestras propias fuerzas. Ahora no solo tenemos que defendernos del enemigo, sino también de los que nos la han clavado por la espalda. Las SS sabían que tenían todo que perder. Desde los años 30, habían apostado todo a Hitler. Si él caía, ellos caían con él. De eso va la guerra. La guerra de verdad, donde las personas no son importantes, nadie. La pregunta era, ¿cómo vamos a ganar la guerra? Esa era la pregunta. Mejor matar 1000 rusos de más que uno de menos. Eso les decían sus líderes del Frente Oriental. Enfrentados a una sublevación similar en Francia, sembraron el mismo terror, para que la población dejase de apoyar a la resistencia. En Orador, la división alemana Das Reich asesinó a 642 personas. Veía civiles colgados de los árboles y de las farolas que decían, mire lo que hacemos, si hace algo contra nosotros, le ahorcaremos, le mataremos. Algunos soldados de las Waffen-SS de la división Das Reich se alistaron a la fuerza. Nada que ver con los que se ofrecieron como voluntarios. De la región fronteriza de Alsacia nacieron franceses, pero los nazis los veían como alemanes. Se los llamó los Malgré nous, a nuestro pesar. En 1944, cuando el ejército se retiró, pudieron descubrir desde dentro los métodos despiadados de la Orden Negra. Aquellos que no estuviesen con ellos, entonces estaban contra ellos. Si atrapabas a traidores, combatientes de la resistencia, civiles, tenías el derecho de dispararles. Eso era todo. Los negros no valían una bala. Colocabas su cabeza bajo tu brazo y les rompías el cráneo con una pala. Eso nos decían. Podías sentir el fanatismo en todos sus movimientos. Vi cómo a un chico le explotaba un proyectil y le cortaba el brazo. Solo dijo, mierda, he perdido el brazo. Pero bueno, eso es lo que hay. Pregonaban que el mundo entero estaba en su contra, pero que igualmente ganarían. Hasta ahí todo había ido bien. Creían que todo seguiría adelante y que Hitler haría lo que fuese necesario. Creían que de momento se retiraban, pero que ya volverían cuando les frenasen y consiguiesen avanzar de nuevo. A finales de 1944 ya estaba clara su caída, pero aún así se mantuvieron firmes.
Hitler les había prometido armas milagrosas, misiles destructores que cambiarían el curso de la guerra. Las V2 sembraron el caos en Inglaterra, pero en realidad no supuso ningún cambio. Himmler siguió enviando refuerzos al frente. Era obvio. Todos los del frente estaban cagados. Como éramos unos valientes, juramos otra vez más morir por nuestra patria. Enero de 1945. Himmler, que quería borrar todo rastro de genocidio, ordenó que Auschwitz se evacuase. Un miembro de la resistencia checa grabó estas imágenes desde su ventana, donde se ve el último tren que salía del campo, rumbo a Alemania. Con los vagones abiertos y a 20 grados bajo cero, iban los guardias de las SS y sus prisioneros. Miles de judíos deportados que habían escapado de las cámaras de gas. Al vaciar los campos fue cuando los aliados se dieron cuenta de la masacre que habían cometido las SS. 6 millones de víctimas judías. Solo algunos de los 40.000 guardias de las SS fueron arrestados e identificados. Estos hombres, que pensaban que eran superiores al resto, se veían ahora muy normales. Unos iban vestidos de prisioneros, con el pijama de rayas, para pasar desapercibidos. A la mayoría se les reconocía por el tatuaje de su grupo sanguíneo que tenían bajo el brazo y que se hacían cuando se inscribían a las SS. Entre ellos se encontraban las 3.000 guardias de los campos, incluida Herta Bote, que creía que ella era la víctima. Teníamos que hacerlo en el suelo. Si queríamos ir al baño y lavarnos las manos con nuestro pis. Es totalmente cierto. El campo de concentración me arruinó la vida. Yo era una simple guardia. Estando allí, tenía que hacer todo como ellos me pedían que lo hiciese. ¿Se siente culpable? No, no me siento culpable. Yo me decía, no puedo hacer nada. Si les ayudo, me meten también a mí. Habían sido los nuevos señores. Se habían convertido en parias. Hasta que llegó el amargo final. La mayoría siguieron luchando en el frente, o lo que quedaba de él. Vivir la leyenda. Mantenerse vivo. Recuerdo cómo todos los que allí estábamos formamos un semicírculo. Y nuestro líder nos decía con total seriedad lo que acababan de decir en la radio. Hitler ha caído en Berlín. Por lo tanto, ya no estáis obligados a cumplir el juramento que hicisteis a Hitler, pero seguís estando en deuda con el pueblo alemán. Y ya está, nos retiramos sin decir una palabra. Me sentí aliviado, porque seguía con vida. Estaba ahí parado y me dije, ¿qué vas a hacer ahora? Ayer todavía eras alguien.
Un hombre apuesto con un uniforme elegante y medallas. Hoy ya no eres nada. 8 de mayo de 1945. Alemania se rinde. Las SS fueron trasladadas a campos de concentración de prisioneros de guerra donde pasarían meses, incluso años. Himmler, su líder, se escondió entre la multitud vestido de sargento de policía. Tras varias semanas deambulando, fue arrestado por los aliados y se suicidó con una píldora de cianuro. Otros miembros de las SS seguían siendo fanáticos. No creas que decían, qué tontos hemos sido. ¿Cómo los alemanes hemos sido tan estúpidos como para comparar a los judíos con ratas? En los tribunales, los aliados condenaron a muerte a algunos de ellos, como estos soldados de las Waffen-SS, acusados de ejecutar a prisioneros americanos en 1944. Convencidos de que habían hecho lo correcto, se negaron a escuchar las sentencias enteras. Por todos los horrorosos y terribles actos que ha cometido contra la humanidad, este tribunal le condena a muerte por ahorcamiento. La justicia de los vencedores, decían. Porque las atrocidades cometidas por los aliados, los bombardeos de ciudades japonesas y alemanas, quedaron impunes. ¿Por qué bombardearon Dresde? ¿Por qué Nagasaki? ¿Por qué Yokohama? ¿Por qué la masacre polaca por parte de los rusos? ¿Por qué no se les ha acusado hasta ahora? De eso no se habla. Alemania ha cometido crímenes de guerra, sí, pero todos han sido sancionados. Que los alemanes fueron todos castigados es simplemente un mito que circula entre los veteranos. Aparte de unos pocos líderes, la mayoría de las SS se libraron del castigo. Como si solo un hombre tuviese que pagar el precio. Hitler me traicionó. Sí. Nos llevó a la miseria. Cometió tales crímenes que solo lo veo como una traición. Durante todos esos años, viví algunos momentos muy difíciles. Pero no me arrepiento de ellos. No me arrepiento para nada. En ningún momento dudo que si tuviera que hacerlo de nuevo, haría exactamente lo mismo. Primavera de 1945. Las últimas imágenes de las SS. Achtung, dice imitando a los alemanes. Son soldados americanos disfrazados de SS. Para ellos, la Orden Negra era ahora el Hazme-Reír. Para Alemania, una de las cunas del humanismo y la cultura europea, el descubrimiento de la magnitud de los crímenes nazis fue devastador. Me avergüenzo de ser alemán, escribió un ciudadano de Múnich el 28 de mayo de 1945, en las ruinas de Feldherrnhalle, donde una vez las SS juraron lealtad.
Pero ¿cómo se salían ahora de la secta? Eberhard Heder, capitán de la división Viking, abandonó sus ideas racistas y continuó su formación en el ejército de la República Federal de Alemania. Ecke Hargur, miembro de la división Das Reich de las SS, lo dejó todo y se convirtió en pastor. Egon Kuhn decidió trabajar como sindicalista para hablar constantemente del lavado de cerebro que había sufrido en su juventud. Pero hay excepciones. Muchos de ellos no recapacitaron y siguieron sintiendo esa nostalgia. Se unían con frecuencia a asociaciones de veteranos de las Waffen-SS, que todavía existen, como Manfred Diener o Kurt Barhausen, cuyos discursos los siguen utilizando las redes extremistas. Herbert von Mildenburg montó varios negocios en Sudamérica, a la vez que mantenía relación con algunos revisionistas de mala fama. En plena Guerra Fría, Werner Vollner, tras pasar varios años en un campo de prisioneros de guerra, se alistó al ejército británico para, según él, acabar el trabajo contra los rusos. Hasta 2015, no se juzgó en los tribunales alemanes al antiguo contable de Auschwitz, el sargento de las SS Grüning. Fue condenado a 4 años de prisión por ser cómplice del asesinato de 300.000 judíos. Pero sigue pendiente de apelación.